Bien, jóvenes, vamos a continuar con la discusión que traíamos para construir ahora el álgebra generada por una familia arbitraria de subconjuntos de X, ¿eh? Aquí estoy poniendo de nuevo el esquema en el que se construyó en la última sesión, cómo fuimos poco a poco agregándole condiciones al conjunto E para llegar a construir un álgebra, al menos un álgebra que contuviera AE, y luego vamos a ver si sí o si no él es, o esa álgebra será o no el álgebra generada por la familia. Lo decíamos ya al final de la sesión pasada, que esencialmente estábamos ya en ruta, en hoja de ruta, ya estaba ya maduro el proceso, el problema ya había madurado bastante. Pero aquí recapitulo rápido para que no se me vuelvan a hacer bolas o se haga todo esto el engrudo. Aquí están las tres familias de subconjuntos que fuimos construyendo. Insisto, fuimos agregándole lo que hacía falta, que se fuera portando bien, lo que en algún momento seguramente el Sergio, o el buen Sergio habló con ustedes o les comentó de los conjuntos bien portados. Es decir, fuimos poniéndole que se fuera portando bien la familia de subconjuntos. La primera idea que se nos ocurrió a raíz de que el álgebra generada cuando E era un anillo, simplemente había que agregarle a E los conjuntos, el complemento, es decir, parecía que la única diferencia entre un anillo y un álgebra era el complemento, cosa que sí resultó cierta, y así el álgebra generada por un anillo era simple y llanamente este conjunto. Pero nosotros cambiamos la condición o la debilitamos las condiciones sobre el generador, la familia de generadores para acabar pronto, donde ahora le modificamos a la familia de generadores pidiéndole, bueno, que no solamente el conjunto estuviera, es decir, los generadores, sino los complementos de los conjuntos en el generador también estén en E, y agregamos el vacío y el total, porque esos no necesariamente estaban en E. Vimos que esta familia cumplía estas dos condiciones para llegar a ser un álgebra, es decir, era una familia cerrada bajo complementos, estaba el total, pero dimos un contraejemplo de que bajo estas características no era suficiente llegar a un álgebra, es decir, no me garantizaba que fuera cerrada bajo intersecciones. Esta propiedad nos faltaba para esta familia. ¿Qué hicimos después? Bueno, entonces, si esta familia no era cerrada bajo intersecciones, tomamos las intersecciones finitas de elementos en esta familia para que se fueran portando bien y consideramos esa familia. Era el conjunto de todos los subconjuntos en X que eran intersecciones finitas de elementos en esta familia. ¿Qué sí resultó para esta familia? Pues que ahora se portaba bien con las intersecciones. Era cerrada bajo intersecciones finitas. El total seguía estando porque la familia original E evidentemente estaba contenida aquí. Esta familia estaba contenida en F1, eso lo discutimos. Pues por lo tanto, pues también el total estaba aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, este conjunto ahora, este, era bien portado con las intersecciones finitas y seguíamos teniendo el total. Pero nos hicimos la pregunta de que si él era cerrada bajo complementos. Y esa es la discusión clave aquí. Si recuerdan aquellos diagramas de Venn, vimos que esto no era necesariamente cierto, que fuera cerrada bajo complementos, sino a lo que nos llegaba era que dado un conjunto en F1, su complemento, o sea, un conjunto de estos, lo que veíamos era que el complemento lo podíamos ver como uniones finitas disjuntas de elementos sí en F1, no necesariamente algo que cayera en F1, pero ya se pegaba un poquito más los complementos. Por eso tomamos entonces estas uniones finitas. Recuerden, este conjunto F2 es las uniones finitas disjuntas de elementos en F1. Vimos que intuíamos esta propiedad. Eso es algo que teníamos en duda, si esto era cierto o no. Pero dijimos, si sí, nos seguimos. Vimos, bueno, esta familia, ya ahora se reportó bien con intersecciones, pero casi bien con complementos. Hicimos una tercera vuelta a la tuerca y consideramos entonces ahora esta familia. Esta familia que se seguía
siendo más grande y contenía a F1, que a su vez contenía a F, bueno, pues entonces el total vimos que estaba ahí. Sí probamos que era cerrada bajo intersecciones. Eso sí se acuerdan, usando la distributividad de la unión con la intersección. Formamos parejas de conjuntos. Y vimos que esta propiedad era importante junto con esta porque si esta era cierta, dado un elemento aquí, F2, un elemento en un conjunto en F2, uno como este estilo, que era uniones finitas disjuntas de elementos en F1, cuando considerábamos el complemento de este conjunto C, ese complemento se escribía así. Era la intersección finita de complementos de elementos en F1, porque cada BI está en F1 y aquí estaríamos tomando complementos de estos. Y estos a su vez no necesariamente estaban en F1, pero si suponíamos que estaban en F2, como ya habríamos probado que F2 era cerrada bajo intersecciones, pues entonces estos complementos, todo caería o estaría en F2. Y por lo tanto llegaríamos a que esto sería un álgebra. Porque tiene el total, es cerrada bajo intersecciones y sería cerrada bajo complementos. Y sería un álgebra que contiene a mi familia original. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, bueno, voy a resumirlo otra vez todo este asunto, pero me voy a centrar en probar esta propiedad para la familia F1. ¿Vale? Estamos. Ahorita voy a sentarme en probar esto y luego ya entonces probaremos, ya le daremos la estocada final al problema y describiremos que este álgebra incluso está íntimamente vinculada con mi familia original y eso me va a motivar a algo que voy a definir más adelante y que tiene que ver con uno de los ejercicios que me parece que mi estimado Itan preguntó en el Classroom. ¿Vale? Entonces a ver si esto les puede dar también una idea de cómo resolver su problema, el problema que tienen planteado en ese ejercicio. Creo que es el 7 si mi memoria no me falla. Bueno, pues entonces entremos en materia. Voy a volver a colocar aquí lo que vamos a probar. La propiedad clave aquella sobre esta familia, sobre F1. Recuerden, ¿no? Estamos con esta familia. Recuerden quién era F. Era la familia original pegándole los complementos de todos los elementos de esa familia original, el vacío y el total. Léase, este es F. ¿Vale? Pero bueno, vuelvo a repetir un dibujo que ya habíamos hecho en aquel momento. Les decía, a ver, vamos a tomar entonces dos elementos aquí, o mejor dicho, un elemento típico de aquí. Empezábamos con dos conjuntos, si se acuerdan, E1 y E2, E1 y E2 en F. Queríamos el complemento de esta intersección y que lo que dijimos es que se podría escribir como la unión de 1, 2, 3, 4 conjuntos disjuntos, los que acabo de pintar. El complemento de esta intersección se podría escribir como este ojo, E1 intersección E2 complemento, unión disjunta con E2, esto sería E2, quitarle E1, intersección E1 complemento, unión, todo lo que está afuera. En realidad son tres. E1 complemento, intersección E2 complemento. Entonces lo hemos podido escribir a este conjunto, E1 intersección E2 complemento, si se fijan, como esta unión finita disjunta. Decía en aquella ocasión que todos estos son elementos que estarían en F1, porque E1 y E2 estaban en F, F, recuérdenlo, aguantaba complementos, entonces los complementos de estos dos conjuntos también vuelven a estar en F, entonces esta es la intersección de dos elementos en F, de E1 y el complemento de E2. Por eso estos estarían en F1 junto con este y esta otra parte del complemento.
Entonces a E1 intersección E2 complemento lo hemos podido escribir como una unión finita disjunta de conjuntos en F1. No está en F1, pero sí casi estaba en F1. Y además, ¿cuántos conjuntos era? El número de conjuntos es 3 y que veíamos que había un patrón. El número de intersecandos, si se me permite la palabra, 2 al cuadrado menos 1. Eso lo hicimos. Entonces eran esencialmente 3. Todo lo de afuera es 1. Este ojito son 2. Y este otro son 3. ¿Vale? Para escribir el complemento. Lo mismo hicimos, si lo recuerdan, para cuando eran 3 conjuntos. Volver a escribir a este. Y dijimos que eran 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo de afuera. 7. Nada más que aquí ahora las intersecciones eran de ¿qué? No de 2, sino de 3. Es decir, si ahora queríamos escribir tomando E1, E2, E3 en F, y por lo tanto todos sus complementos también estarían en F, lo que tenemos es que este complemento de intersectar ahora 3 era lo que dijimos, estos 3 ojitos, que sería la intersección, por ejemplo, si este es E1, E2, E3, este sería intersectar E1 con E2 y quitarle 3, es decir, E1 intersección E2 intersección E3 complemento, ese es 1, ese sería este. De esta manera, de la misma manera obtenemos estos dos, es decir, sería, por ejemplo, para este, es intersectar E1 con E3, E1 intersección E3 y quitarle E2. El otro sería colocando la terna correspondiente para este, sería intersectar E2 con E3 y quitarle E1, entonces el complemento se traslada aquí, se permuta. Unión, aquí todos evidentemente son disjuntos, unión 1, 2, 3, el que sigue, 4. Ahora vamos con este, es la misma terna. ¿Y qué vamos a hacer? Es tomar lo que está fuera de E1 con E2, es decir, fuera de E2 y E3, intersectarlo con E1, y lo mismo pasaría con este otro. Esta terna sería E1 intersección E2 intersección E3. Esto que está aquí está fuera de E1 y de E3, o sea, está en el complemento de E1 y E3, pero está en E2. Lo mismo con el ojito de abajo, o con esta región. Tomando la terna, estamos en E3, pero fuera de E1 y de E2. Y el último, el que es toda la mancha voraz roja que está aquí, pues estamos fuera de los 3 conjuntos, es decir, estaríamos en la intersección de los complementos de todos. ¿Vale? Y entonces hemos escrito a este, otra vez analizando, como F si aguantaba complementos, toma de complementos, dijimos esto está en F, pero estos son entonces intersecciones finitas de elementos en F, es decir, cada una de estas piezas, todas estas piezas, serían parte de F1. Esto es un elemento de F1, un elemento de F1 y un elemento de F1, etc. Todos estos son elementos de F1. Por ello, entonces,
esto estaría viéndose como que este complemento es una unión finita de elementos en F1. Otra vez, este complemento de esta terna, E1 intersección E2 intersección E3 complemento, se ha podido ver como que una unión finita disjunta de conjuntos en F1, que son, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, 2 al cubo menos 1. Son 7. Entonces aquí hay una posible pregunta, ¿no? ¿Cómo lo estaríamos diciendo? O sea, habría una posible afirmación. La pregunta es, ¿y qué es lo que estamos tratando de buscar de probar? La siguiente afirmación. Afirmación. Si yo te doy una intersección de S conjuntos, todos E1 hasta ES, voy a ponerlos así, dada con E1 hasta ES elementos en F, entonces se escribe, o dicha intersección, dicho complemento, se escribe como una unión finita disjunta de conjuntos en F1. F1. Cuya cantidad es lo que pareciera. Si aquí fueron 3, aquí fueron 2, pues aquí pasa que la cantidad es 2 a la S menos 1. Eso es lo que habría que ver si sí se puede o no. E inclusive, podemos todavía hacer un poco más, resumir un poco más la proposición o lo que queremos probar. A ver, si ustedes analizan, viéndolo desde otra perspectiva, es decir, fíjense bien, ¿cómo están las cosas? Observen aquí. E1 intersección E2 complemento. Lo voy a hacer ahorita para estos tres. E1 intersección E2 complemento unión E2 intersección E1 complemento unión E1 complemento intersección E2 complemento. Estos conjuntos seguramente ya los conocen. No solo están en F1, sino si recuerdan la notación del ejercicio 8 me parece que es, déjenme lo corroboro ahorita que tengo el libro aquí enfrente. Así es, el 8, estos se pueden escribir de otra manera. Es decir, si tomas el vector alfa 1, por ejemplo, con coordenadas 0, 1, para que te dé estas dos entradas, si te toma el conjunto del complemento. Aquí tendríamos asignado el vector alfa 2, que sería está al revés, ¿no? E1 complemento, tendría que estar al revés el E1 complemento intersección E2 para ordenarlo. Es decir, lo escribo así, sería el 1, 0. Y tendría asignado el vector 1, 1. Todos ellos son parte del producto cartesiano del 0, 1 consigo mismo dos veces. Si lo observan. Son los famosos E alfa
E1 subíndice, o alfa les llama Guillermo, me parece, en ese problema, que son ¿quiénes? Si estas son las coordenadas, el E alfa I, por ejemplo, con cada vector alfa I aquí, y 1, 2, 3. Es decir, lo podríamos escribir estos son estos conjuntos, ¿vale? Donde son los E1 alfa I1, la primera coordenada, si este es el alfa I, esto es lo único engorroso, alfa I1, alfa I2, sus coordenadas, ¿vale? Estas coordenadas son ceros y unos. Y recuerden cómo lo definió Guillermo. Tú tienes un conjunto E a la alfa, va a ser E si alfa es 0, y E complemento si alfa es 1. Si mi memoria, a ver, déjenme lo cotejo. Si mi memoria no me falla, así seguramente los define. Digo, eso es pecado menor, pero así es, así están definidos. Entonces, estos son puros ceros y unos. Intersección E2, alfa y 2, para que me explique. Entonces estos conjuntos en realidad se pueden escribir en algo más sencillo. E1 intersección E2 complemento, la unión de ciertos E alfas con un índice vectorial, alfas j, si me lo permites. De la siguiente manera, voy a poner j porque lo voy a usar para otro el índice i, pero es lo mismo. J con j, que es así, sé hasta dónde va. Si se fijan es todos los vectores, porque aquí serían, si tomamos el producto cartesiano de todos contra todos, serían 4. Le estás quitando exactamente ¿quién? El origen. Entonces aquí serían desde j igual con 1 hasta ¿quién? Hasta 2 al cuadrado menos 1. Es decir, quitándole el alfa j. Es decir, esto lo podríamos ver simple y llanamente como la unión de los e alfa j con alfa j moviéndose en el 0, 1, dos veces. El conjunto que tiene solamente como único elemento al 0 y al 1, no es el intervalo 0, 1, quitándole el origen, el 0, 0. Y sabemos que de estos hay 3. Entonces de la misma manera podríamos escribir, digo porque para la notación que vamos a usar después, para estos 3, ¿no? A ver si me expliqué. Para el siguiente caso, el de 3, E1 intersección E2 intersección E3, complemento. Son 7 conjuntos. O sea, es la unión desde j igual con 1 hasta 2 al cubo menos 1, son los 7, de puras intersecciones. E1 intersección E2 intersección E3, donde aquí se van a ir moviendo las intersecciones, ¿vale? De acuerdo a los índices que vayamos tomando. Es decir, vamos a tener aquí que tomar alfa, ¿cómo lo voy a tomar? J y alfa, no, 1, alfa J2, alfa J3. Pero aquí se van a ir moviendo, ¿no? Donde estos, ¿cómo los vamos a tomar? Recuerden, los voy a tomar los E vectores alfa J, que van a tener entradas alfa J1, alfa J2, alfa J3, pero estos ahora están en el 0, 1, el conjunto que tiene como único elementos al 0 y al 1, al cubo, y quitándole ahora el origen. Nada más que aquí el origen ahora es una terna, recuérdenlo. Entonces estamos tomando los alfa j con estas características, así, estas intersecciones, E1 alfa J1, intersección E2 alfa J2, intersección E3 alfa J tripas, donde cada alfa J se tiene que mover en este conjunto. Le estamos quitando el origen. Entonces este complemento se podría escribir así.
como la unión desde j igual con 1 hasta 2 al cubo menos 1, barriendo sobre todas las e alfa j vectores. Espero que no se hagan bolas. ¿Vale? ¿Estamos o no? Entonces, en general, lo que pareciera es que sí podríamos reescribir esto de otra manera. Es decir, una segunda afirmación. Si yo te doy E1, E2 hasta ES complemento, esto se pudiera escribir como la unión disjuntas, por cierto. Por parejas son ajenos 2 a 2. ¿De quiénes? De 2 a la S menos 1, ¿vale? Sobre los E alfa J vectores, donde cada E alfa J vector es una intersección finita de J de S vector, de estos conjuntos. E1 intersección E2 intersección ES con sus coordenadas correspondientes. El alfa J tendrá coordenadas alfa J1, alfa J2, alfa JS. Entonces aquí va a ir alfa J1, alfa J2 hasta alfa JS. Y estos son puros ceros y unos, donde no todos pueden ser o van a ser cero al mismo tiempo, porque no puede estar en la intersección. ¿Vale? Eso es lo que estaremos diciendo ahora. Nótese u obsérvese cada EI está tomado en F para toda I desde 1 hasta S. Eso sí, así lo habíamos tomado. Recuerden, F1 eran las intersecciones finitas de conjuntos en F. Y en F están, en F están los conjuntos originales y los complementos. Entonces, si estos están en F, sus complementos que pueden aparecer aquí también van a estar ¿en dónde? En F. ¿Vale? Entonces, todo esto son intersecciones finitas de elementos en quién. Todos estos, cada uno de ellos estaría en F, son intersecciones finitas de elementos en F. Entonces, todo esto al final será una intersección finita de elementos en F, pero no está eso ya en F, sino estaría en F1. Entonces, ¿qué sí tenemos? Que esta intersección está en F1 y su complemento lo estamos tratando, o pareciera que lo vamos a poder escribir como esta unión finita disjunta de elementos en F1. ¿Vale? Que era lo que estábamos diciendo en la primera afirmación. Este es el problema, en realidad. O sea, lo engorroso que se puede poner esta parte. ¿Estamos? Bien, entonces, pues razón de todo este asunto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Razón. Y la prueba, creo que está cantada para dónde va. Bueno, la prueba como ya se planteó ahorita aquí. Vamos a probar esta propiedad, pues por inducción. Ya lo tenemos para la intersección de 2 o la intersección de 3 conjuntos que estén en F. Bueno, vamos a probarlo entonces para cualquiera S, para cualquier cantidad finita. ¿Vale? Entonces la prueba va a ser por inducción. Entonces a esta propiedad le voy a llamar lo que queremos probar, todo esto, asterisco. Entonces supongamos válida asterisco para intersecciones de S conjuntos. Para intersecciones de S conjuntos en F. Lo que hay que probar entonces es que esto se vale para S más 1. Aquí es donde viene la parte interesante del meollo. Bien, entonces vamos a considerar así las cosas. Consideramos lo siguiente. Pues una intersección
desde igual con 1 hasta S más 1 de conjuntos Ks, le voy a poner. Y voy a tomar su complemento, o sea, una intersección como esta. E1 intersección E2, etcétera, hasta ES más 1, complemento. Bueno, es evidente de que se va a tratar el asunto. Aquí adelantito está ES, ¿no? Por aquí podríamos agregar ES, es decir, esto lo voy a agrupar asociando, pues como mejor me conviene. ES intersección ES más 1. ¿Vale? Entonces formalmente es como si tuvieran aquí primero dos conjuntos. Este conjunto que le voy a llamar garabato, intersección ES más 1. Y entonces vamos a aplicar lo que sí sabíamos para dos. Para dos conjuntos, sí sabemos cómo descomponer el complemento. Aquí está. Si yo tomo la intersección de dos conjuntos que estén aquí, cualesquiera dos, yo sé que lo puedo descomponer así. Esto está dado en general. El complemento de la intersección de dos conjuntos lo podemos descomponer así. Es como el conjunto E1 intersección E2 complemento, etcétera. E1 complemento intersección E2. Acuérdense que aquí nos convendría ponerlo en el orden de los índices. Y luego unión esta. Entonces de aquí me van a salir tres conjuntos. Uno es, este es como si fuera el primero, sin hacerle nada, intersección ES más 1 complemento, es decir, va el garabato tal cual, a ver, lo voy a poner así. El garabato, intersección ES más 1, ese es 1, unión disjunta con, ahora va, aquí complemento, perdón. El complemento del garabato, intersección ES más 1, unión, el último, es los dos ahora con complemento. El garabato, intersección ES más 1 complemento. Esto fue cuando cómo podemos descomponer como unidad finita disjunta el complemento de la intersección de dos conjuntos. Estamos agrupando a este como el garabato. ¿Vale? Y aquí viene el tiro. Bien, ¿esto quién es? Esto es el garabato. Bien, entonces esto, y aquí es donde, aquí me falta un complemento, perdónenme. Este ahorita aquí no nos va, ya no le vamos a hacer más por ahora. Pero vamos a analizar cada uno de estos, honestamente. A ver, analizando, por ejemplo, esto que tienen aquí. Porque de la misma manera nos va a pasar con el otro. Este complemento, intersección, ES más 1. ¿Este quién es? Este es un conjunto al cual es la intersección de S de ellos. Es decir, esto es E1 intersección E2 intersección ES complemento. Eso era el garabato. Intersección ES más 1. Pero a este le vamos a poder aplicar la hipótesis de inducción. Esta unión, mejor dicho, este complemento, sí se puede ver como una unión finita disjunta de estos conjuntos, donde ya tenemos descritos quiénes son estos, los ES, es decir, aplicando la hipótesis de inducción, por hipótesis de inducción, ¿qué tenemos? Esto no es otra cosa más que la unión, porque son S, desde el J igual con 1 hasta 2S menos 1, de los E alfa J correspondientes, para intersectar solo S, no se vayan a perder aquí, aquí viene la clave. Y eso a su vez lo vamos a intersectar con ES más 1. ¿Sí me explico? Otra vez vuelve a brincar o a salir la distributividad de la unión con la intersección. Entonces esto se puede escribir como la unión desde J igual con 1 hasta 2S menos 1 de estos como vectores, si me lo permiten, que en realidad son intersecciones finitas de S conjuntos, estos,
intersección ES más 1. Eso es lo que vendría aquí. ¿Vale? Bien, la cosa es esto, ¿quién es? ¿Vale? O en realidad, ¿cómo son estos vectores que están aquí? En realidad, estas, que sí se pueden escribir como unos ciertos alfa j barras. Y que veremos que sí. Porque, a ver, recuérdenlo, estos son solo intersectar los primeros S. Moviendo los índices alfa 1, alfa 2, hasta decir estos vectores. Y hay que agregarle uno más. El que tiene 1, honestamente. Es decir, estos vectores a esta S-ada le van a agregar una coordenada más. La coordenada en 1. Y entonces ya no estamos, o sea, si yo me fijo en todos estos, en un elemento típico de estos, ¿quiénes son? Estos ya habíamos quedado que estos que están aquí son E1, alfa 1, J. Intersección E2, alfa 2J. Intersección ES, alfa, alfa JS. Eso es esta parte. Y luego hay que intersectarlo con ES1. Entonces, aquí tenemos otro vector nuevo. Alfa 1J, alfa 2J, alfa JS, 1. Mejor dicho, 0, ¿no? Porque el 1 es cuando aparece el complemento. Estos son otros alfa J's, que les voy a poner un gorrito porque estos ahora ya no están aquí. Estos están en el 0, 1, pero ahora ¿cuántas copias? Aquí llevábamos S, aquí estoy mal, esto es hasta S. Aquí es S más 1 y fuera del origen. ¿Me explico? ¿Estamos o no? Entonces, estos se pueden escribir como una unión de quiénes. Tantos como estos. Solo que ahora son E alfa J menos 1. O gorrito. Con J desde 1 hasta 2S menos 1. Son estos nuevos que les agregamos un 0 más, una coordenada más al final. Eso es esta unión. Y todos siguen siendo disjuntas, porque estas ya la eran. Esta unión es una unión finita disjunta de, ahora obsérvenlo, otra vez. Todo esto ya está, todos son elementos en F. Cada E1, E2, E alfa, ES, perdónenme. Hasta ES más 1. Sus complementos están, entonces todo esto vuelve a ser un elemento en F. Entonces son intersecciones finitas de elementos en F. Estos son elementos en F1. Entonces todo uno de estos, cada uniendo de estos está en F1. Entonces esta pieza, se ha podido escribir como esta unión finita disjunta. Donde, ojo, son tantos como que solo le agregaste, ¿quién? El 0 como última coordenada. Creo que está claro qué va a pasar aquí, jóvenes. Es algo parecido que esta, exactamente que esta, nada más que ahora le vamos a agregar a todos, la última coordenada va a ser ¿quién? La unidad. Y entonces se va a volver a escribir como una unión finita disjunta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me expliqué? ¿Estamos o no? Bueno, a ver, entonces pongámonos de acuerdo. Creo que ya lo vieron. Está claro. De manera análoga, esta otra es el garabato complemento intersección ES más 1 complemento. Vamos de nuevo. ¿Quién era esto? Eran
E1 intersección E2 hasta intersección ES complemento, y ahora hay que intersecar con el complemento de S1. Este era el garabato. Por hipótesis de inducción, él se podría escribir, aquí está, como esta unión finita disjunta de los vectores o los conjuntos que son intersección, cuyos índices son estos vectores en tantas copias de el 0,1. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Intersección ES más 1 complemento. Volvemos a distribuir. Entonces la unión desde J igual con 1 hasta 2S menos 1 de las correspondientes E alfa J barras, intersección ES más 1 complemento. Esos son estos. Estas eran intersecciones finitas de elementos en F. Este es un elemento en F porque ES1 estaba en F, entonces su complemento está en F. Entonces esto que tienes aquí son intersecciones finitas de elementos en F. Por lo tanto, estos siguen estando en F1. Y son conjuntos disjuntos, porque ya eran disjuntos desde aquí. ¿Me explico? Entonces aquí tenemos una unión finita disjunta de ¿cuántos? Desde 1 hasta 2S menos 1. Si analizas esto que tienes aquí, estos son E alfa J barras intersección ES más 1 complemento. Son otros E alfa J de estos. Alfa J de estos. Donde, ¿quiénes son ahora sus componentes de este alfa J? Aquí. Para este. ¿Cómo son? Son las coordenadas de esta. Alfa 1 J. De este. Alfa 2 J. Alfa SJ, coma. Y aquí le estoy agregando la última coordenadora, es puros unos. Esto es un vector que está en el 0, 1. Ahora, ¿cuántas copias? Aquí llevamos S con una más. S más 1 menos el origen. No estoy tocando el origen. Nada más que aquí este origen ya tiene S más 1 coordenadas. ¿Lo ven? Entonces, ya casi está en todo. Este es el que falta. ¿El que falta para qué? Para barrer a todo este conjunto. Porque si lo analizas, este conjunto, todos sus elementos son, aquí llevas, digámoslo así, entre comillas, la mitad de estos, cuando solo le agregas la unidad al final, y cuando le agregan el 0, está la otra mitad. Y les faltaría esencialmente uno. Ese es este. A ver, ¿cómo los puedo convencer de eso? A ver, abramos un pequeño paréntesis. En el fondo es cómo pasas de un conjunto de estos, cómo paso a este otro. Eso es en el fondo lo que estamos haciendo. Ese es el punto para llevar el conteo al final en esta terna. A ver, veámoslo para dos casos en concreto. Tienen este conjunto. ¿Quiénes son sus vectores? No puedo tomar al origen, entonces está solo el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Son los tres, que son los tres índices o los tres coordenadas vectoriales para las alfa j cuando escribíamos aquí. Para 2. Son las únicas coordenadas que tienen opciones. Las únicas tres opciones que tienen es este. Este conjunto es el que está aquí. ¿Está claro? ¿Cómo lo llevo a este otro? Al de la terna. Bueno, pues ¿qué hago? Todos estos, primero genero 3. ¿Cuáles 3? Pues los copio tal cual. ¿Y qué? Le agregamos puros ceros. Eso es como lo que hubiéramos hecho o hicimos aquí.
aquí. Le agregamos puros ceros. ¿Me entienden? Entonces son 3. 1, 2, 3. Estos mismos, tomo otros 3. Agarrar otro color. Estos 3 vuelven a sacar otra terna. ¿Cuáles? Ellos mismos. Y ahora le agrego ¿qué? Puros unos. Es como si tomáramos el complemento del que le falta. Eso sería esto. Ahí ya llevamos 3, 6. Pero me falta 1. Porque aquí no están todos. Me faltan, aquí tendrían que ser en total 8. El origen es el que le estoy quitando. ¿Cuál me está faltando? Pues cuando aquí agregue el origen. Pero no quiero que se me convierta en el origen acá, sino le falta ¿quién? La unidad. Ahí están. Aquí teníamos entonces tomar todos y solo quitar uno. ¿Me entienden? Es decir, aquí salen los que nos estaban haciendo falta. Son dos parejas. 1, 2. Aquí tenemos 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado menos 1. Y 1 más. Lo digo porque eso es lo que tienen aquí, chavos. 2s menos 1 están en una unión. Esa es esta. En esta cantidad hay 2s menos 1 conjuntos. Y en esta otra tienen los otros 2s menos 1, que son los que estaríamos agregándole con el 1. Unos con el 0. Y me falta 1. ¿Cuál es ese 1? El origen y le agregas el 1, que es este que estás poniendo aquí. Este es el adicional. ¿Me entienden? A ver, lo digo en general entonces. ¿Está claro cómo vas a pasar? Así las cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Cosas. ¿Qué tengo entonces? Este complemento, este que está aquí, este complemento. E1 intersección E2 intersección ES intersección ES más 1 complemento, que serían estas tres uniones. La primera es la unión, como está aquí, desde J igual con 1 a 2S menos 1 de los E alfa J's. Intersección ES más 1, porque así lo hemos llegado a poder escribir. Eso, esto es este complemento, claro. Unión, no, a ver, ¿qué estoy diciendo? Perdón. Este es este. Unión disjunta. Ahora va este. Este, ¿cómo lo pudimos escribir? ¿Dónde está? Acá está. Este es el que sigue. Vuelve a ser la unión desde J igual con 1 hasta 2S menos 1 de quién. Es una unión como esto. E alfa J. Intersección, ahora sí. ES más 1 complemento. ¿Vale? Estas dos son estas dos. Y le pegan este moco. El garabato. E1 intersección E2 hasta intersección ES, que es el 0 o el origen. Intersección ES más 1, pero no puedo poner el origen, sino le agrego para distinguirlo del origen ahora en el nuevo espacio. En las n más 1 copias del 0, 1. Del conjunto que tiene como elementos al 0, 1, para que me entiendan. ¿Vale? O sea, esto en el fondo es ¿quién? La unión desde J igual con 1. Cuenten nada más. Tienes 2S menos 1, otros 2S menos 1 más 1, es decir, 2 por 2S menos 1 más 1. Si hago bien las cuentas, esto es 2S más 1 menos 2 más 1, o sea, 2S más 1 menos 1. Aquí tendríamos que ponerle hasta 2S más 1 menos 1. De los nuevos conjuntos, intersecciones finitas con uno más, las E alfa J's
tildes. O es lo mismo que tomar las E alfa J tildes con alfa J tilde en el 0, 1. ¿Cuántas copias? S más 1 menos el origen. Y todas son uniones disjuntas. Donde recuerden las E alfa J, donde E alfa J, pues está como lo que dijimos, E1J, E2J, E3J, ESJ, pero no quedamos hasta aquí, sino ahora estamos hasta una más, EJS más 1. Y cada E alfa J tilde es E1 intersección E2 intersección ES hasta S más 1 con los correspondientes exponentes. E alfa 1J, E alfa 2J, E alfa 3J, SJ, ES más 1, J. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hemos podido hacer? Cada uno de estos, a su vez, pues es evidente que es un elemento de ¿quién? De F1, porque son intersecciones finitas de elementos en F. Porque cada E1 estaba en F y sus complementos, recuérdenlo, vuelven a estar en F. Entonces, esto que lo que tienes aquí son intersecciones finitas de elementos en F, y por lo tanto, si son intersecciones finitas de elementos en F, esto está en F1. ¿Me expliqué? Entonces, conclusión, ¿qué sí tienen? Pues la propiedad aquella chingona, ¿no? Para todo elemento aquí, E en F1, entonces su complemento está en F2. O, dicho en otras palabras, E complemento es una unión finita disjunta de EIs, donde cada EI están en F1. Ya les puse no EIs o BIs, como les quieran, espero que no les haga bolas. Y esta era la propiedad clave, si te acuerdas, de que en esa descansaba todo lo que viene después. ¿Sí me expliqué? Estas tres propiedades son claves entonces, en el fondo. Sobre F1 en realidad. Aquí está el fiel de la balanza. ¿Vale? Y por lo tanto, pues ya tendríamos que F2, aquí ya habríamos acabado lo que nos faltaba. Por lo tanto, F2 es un álgebra que contiene a quién? A F. ¿Vale? Bien. A ver, piénsenle, véanlo tantito. Sé que es un poco engorrosa la notación, ese es el pequeño gran problema nada más, pero creo que se entiende, es una cuestión nada más de contar en pocas palabras. Y la notación es la que, como ya vieron, aquí me hago tripas de corazón. ¿Vale? Bien, ya para casi cerrar, porque quiero ya cerrar esto, ya estamos cerca de cerrar el capítulo 1, para que sepan de qué va el asunto, chavos. ¿Vale? Bien, en resumen, ¿qué podemos entonces resumir al final? Va de nuevo el resumen aquel. Partes de una familia cualquiera. Tratamos de ver si se portaban bien los conjuntos, una nueva familia, los conjuntos bien portados con el complemento. Lo son, pero no era bien portada bajo intersecciones. Hicimos el entuerto, ahora que se fueran bien portados con las intersecciones. Si lo era, el total estaba, pero no son bien portadas bajo complementos. Esta es la propiedad que acabamos de ver hoy. Pero teniendo esta propiedad, lo que sí vimos, ya teniéndola ahora, esta ya podemos decir, no es esta la propiedad, pero sí es ¿cuál? Esta. Esta sí se cumple junto con esta y junto con esta para F1. Como esta y esta se cumplen para F. Pero con estas tres que se cumplían, para F1, llegamos a probar que entonces F2 cumple 1, 2, 3 condiciones. Es decir, F2 es álgebra.
Y es un álgebra que contiene ¿a quién? A E. Pero ya viene el tiro, o sea, esto ya va a caer por su propio peso. ¿A qué me refiero? Pues digo, ya llevamos no sé cuántas clases metidas en este sentido. Pues ahí te va. Fíjense bien. Dado E, una familia de subconjuntos cualquiera de un conjunto X, entonces este conjunto, donde ¿quién era F1? F1 son todos los subconjuntos en X, ¿ves? Tales que ellos, si se acuerdan, se podrían escribir como intersecciones finitas de elementos en F. ¿Vale? Con F, sé que suena un trabalenguas este asunto, el vacío, el total, los elementos en E, o subconjuntos en X, mejor dicho, tales que ellos estaban en E o los complementos estaban en E. ¿Vale? Este conjunto se tiene que, entonces, este conjunto con esas características se tiene que F2 es un álgebra tal que el conjunto original E, que estaba metido en F1, perdón, en F para empezar, y que a su vez ese estaba metido en F1, y que a su vez estaba metido en F2, es un álgebra que contiene A. Pero aquí viene ya el tío. Ahorita lo voy a resumir de otra manera. Pero más aún, ojo, entonces esto es un álgebra que contiene A. Pero más aún, dada A una familia de subconjuntos en X, cualquiera, nada más que sea álgebra, tal que se traga al conjunto o a la familia original, entonces vámonos poniendo de acuerdo, jóvenes. Aquí viene el tiro final. Si tengo un álgebra que se traga a los generadores para acabar pronto, pues entonces es evidente que se traga a F. Porque el álgebra, si se traga a E, se traga los complementos de los elementos N. Entonces se traga F. A su vez, F1 es la intersección de elementos en F. Y F ya estaba todo esto metido en el álgebra. En A. Esto ya estaba contenido en A. Entonces, para empezar, lo que te digo es, si se tragaba al conjunto del álgebra, entonces F está contenido en A, ya que A es cerrada bajo complementos. Pero, por definición, de F1, por otro lado que F1 se tiene que F1 está contenido también en el álgebra. Porque F1 son intersecciones finitas de elementos en el álgebra. Entonces, como A, ya que el álgebra es cerrada bajo, ahora lo que uso, aquí eran complementos, ahora lo que voy a usar es que es cerrada bajo intersecciones finitas. Finitas. ¿Vale? Y si es cerrada bajo intersecciones finitas, pues entonces ya cayó lo que viene después. Porque sabemos que si es cerrada bajo intersecciones finitas, perdón. Si es cerrada bajo intersecciones finitas, entonces ¿qué sigue? Pues entonces también lo es bajo uniones finitas de elementos en el álgebra, en particular los elementos en F1. Entonces de nuevo le vuelves a dar vuelta a la maquinita. F2 está contenido en el álgebra, ya que A es cerrada
bajo uniones finitas. Pero entonces quédatele viendo un rato, compañero. ¿Qué está diciendo esto? Obsérvenlo. Si yo tengo un álgebra que se traga a E, no solo se traga a E, sino se traga a este conjunto. O sea, se traga esta álgebra. F2, ¿qué es? Un álgebra y que cualquier otra álgebra se la traga a él cuando se traga al generador o a E, pues entonces está claro quién es esta. Esta tiene que ser el álgebra generada por quién? Por E. Así de simple. Estamos. Entonces tenemos el siguiente, y ahora sí, ya con esto acabo. Teorema. Sea E una familia de subconjuntos en X cualquiera. Y este ya no tiene ninguna estructura algebraica por ahora. Definimos, y lo voy a decir así, las siguientes familias o las siguientes clases de subconjuntos. Familias de subconjuntos en X. Nuestra famosa F, los que se portaban bien con complementos. Tal que E esté en la familia original, en la que me dan, o que el complemento esté. Luego, este no era cerrado bajo intersecciones, pero sí complementos. Pero entonces vamos ahora a poner uno que sí fuera cerrado bajo complementos. B, los subconjuntos en X tales que ellos eran cerrados bajo intersecciones. La intersección desde I igual con 1 hasta acá de EIS con EIS en F. Este que era bien portado con la intersección tenía el total, pero no era bien portado con complementos, ¿vale? Entonces, tenemos que el álgebra generada por E va a ser los conjuntos C, donde C se puede escribir como una unión finita disjunta, desde J igual con 1 hasta N, de ciertos BIs, o BJs aquí fue, con BJ visto como intersecciones finitas de elementos NF. O esencialmente N. Estamos. Ya tenemos descrito quién es el álgebra generada por una familia arbitraria. Ojo, se puso más color de hormiga la cosa, porque de este no teníamos ninguna información sobre su estructura algebraica conjuntista. Que ahora entienden este rollo. Si es con el álgebra, imagínense para sigma álgebras o sigma anillos, que es, sobre todo la primera es la estructura importante, la que es estable bajo no solo operaciones finitas, sino también operaciones infinitas numerables. Ahora van a entender por qué discutieron con mi estimado Sergio aquella versión del lema de las clases monótonas y las otras versiones que hay del lema de las clases monótonas de los sistemas de Dynkin, lambda sistemas y pi sistemas, para poder garantizar, sin no describir el álgebra, porque aquí ya se puso muy color de hormiga, imagínense describirlo, ¿no? Mejor lo vamos a caracterizar desde otra perspectiva a las sigmálgebras o a las álgebras, porque describirlas ya está, entre pocas palabras, pero imagínense echarse este trompo con una sigmálgebra, eso está muy complicado. Entonces mejor se le va a dar la vuelta, en lugar de describir y decir explícitamente quiénes son los elementos generados por una sigmálgebra, bien mejor trabajar sobre cómo se comporta el generador y a lo mejor, si no te describo, sí encontrar un proceso o un concepto equivalente a sigmálgebra, que fue, por ejemplo, el lema de las clases monótonas. Que ustedes probaron con Sergio que si aquí tenían un álgebra y tomaban la clase monótona del álgebra era la sigmálgebra generada por esa álgebra. Insisto, hay otra versión del lema de las clases monótonas, que ahí no me acuerdo si Sergio lo va a ver o ya no lo sé, pero que tiene que ver con pi sistemas y lambda sistemas. Eso ya lo veremos, si no más adelante, o si no, pues para eso está la tarea. ¿Vale? Bien, entonces en principio yo ya estoy casi, mejor dicho, casi estoy terminando el asunto. Solo faltaría decir una cosa más, pero ahorita ya por el tiempo lo voy a cortar.
pero es algo que voy a decir más y que tiene que ver con uno de los ejercicios y que tiene que ver con estas propiedades. Esencialmente, esta fue la clave, jóvenes. A ver, de una vez lo voy a decir. Esto fue el punto central. Digo, tengo que reponer un montón de tiempo. Este fue la clave aquí. Y esta fue con F1, si se acuerdan. Estas fueron las propiedades clave para que pudiéramos parir que esto fuera un álgebra. Esto va a motivar entonces a lo que voy a definir o se va a definir. Porque mira, ya he cerrado bajo intersecciones. Tiene al total... ¡Chin! Le fallaron los complementos, pero casi estaban los complementos ahí. Bueno, no estuvieron en F1, pero sí se escribieron, recuerda quién era F2, se escribieron como uniones finitas de elementos en F1. Entonces todo esto lo podemos poner en términos de F1. Estas tres propiedades dan pauta a lo que voy a definir, o se va a definir. Definición, ya fue. Definición de un, casi es un álgebra, semiálgebra. ¿Qué vamos a entender por una semiálgebra? Sea E, o no se confunda, no es este, E, una familia de subconjuntos en X. Decimos que E es una semiálgebra si solo si cumple estas tres condiciones. ¿Cuáles? El total está en E. Digo, algunos autores le ponen el vacío y el total está en E, pero como nosotros vamos a agregar lo siguiente con el rollo de las intersecciones, bueno, vamos a ponérselo porque el vacío mismo ya estaba. 2. Para cualesquiera dos elementos n, se tiene que la intersección vuelve a estar n, o sea, cerrada bajo intersecciones finitas. Con esto ya lo tengo. Y 3, lo de los complementos. Dado E, un elemento en la familia E, entonces su complemento no está en E, pero sí es casi cosas en E. Es decir, es una unión finita disjunta de EIs con I desde 1 hasta N, con que cada EI está en E, y lo remarco. Esto es lo mismo, mi estimado Itan, que lo que voy a decir aquí. Están en E y que EI intersección EJ es igual al vacío para cualesquiera dos con índices distintos. ¿Vale? Esto sería una semiálgebra. Y entonces, creo que está claro que te estoy queriendo decir, ¿verdad? Puedes describir el álgebra generada por una semiálgebra, un corolario de todo lo que hemos estado haciendo, corolario de este asunto. Si yo te doy una semiálgebra, está descrita quién es el álgebra de ella, ¿no? Y con esto podríamos cerrar, en pocas palabras. Casi acabo. Yo decía que esta era la última hoja, pero no. A ver, cerramos. Esta fue la 11, 12. Miren qué número va a quedar. El cabalístico número 13. 13. ¿Qué puedo decir entonces? Teorema o corolario de todo lo anterior. Corolario. Sea E una familia de subconjuntos en X, tal que E es una semiálgebra. ¿Vale? Procedo igual como lo que hicimos así en todo el rollo de los cálculos. ¿Qué tenemos? Es una semiálgebra. Entonces, el álgebra generada por la semiálgebra es ¿quién? Son todos los conjuntos B de X, tales que D se puede escribir como una unión finita disjunta de EIs, donde cada uno de ellos está en la semiálgebra. Ya tenemos otra caracterización de un álgebra cuando este tenga una estructura mucho más decente que no tener estructura. ¿Vale? Pues sería el teorema de la semiálgebra generada por un álgebra, por decirlo de alguna manera. ¿Sí está claro? Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí quería yo cerrar por ahora.
seguramente voy a abrir una o dos sesiones más. En una seguramente me voy a poner a hacer ejercicios. Voy a hacer un par de ejercicios, dos o tres, no lo sé cuánto tiempo me alcance, como para que vean un poco más las técnicas de cómo abordar o trabajar con este tipo de teoría. Pero no más, ¿eh? Yo creo que ya, en realidad la teoría ya está terminada. Ya tienen toda la teoría para poder hacer los problemas correspondientes. ¿Vale? Entonces lo digo porque ya no tardo en decir cuándo nos van a entregar la primera lista o los ejercicios de la primera lista. Bien, porque ya estaremos seguramente empezando pues medidas o funciones medibles. ¿Vale? Bueno, pues en principio eso es todo. Espero que no haya sido todo esto un vericueto, pero pues aquí están las tres familias correspondientes. En principio es todo, chavos. Cuídense mucho. Bye bye.